Bueno, estamos en la sustentación de tesis de maestría en ciencias económicas. El aspirante es el estudiante Daniel Eduardo Mendoza Zapata. El título de la tesis es Impacto económico y social de las manifestaciones culturales en Chocó. El caso de las fiestas en San Francisco de Asís, en Quibdó, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La directora es la doctora Nora Elena Espinal Monsalve. Ella es profesora del Departamento de Economía de la Universidad Nacional, aquí en la sede de Medellín. El orden del día es el siguiente. En primera instancia, la presentación de los jurados. Segundo, la sustentación del aspirante. Tercero, la intervención de los jurados. Cuarto, preguntas y discusión entre aspirante y jurados. Quinto, evaluación. Para ello, el director y los aspirantes se deben retirar de la conexión. Y sexto, lectura del acta. Bien. Entonces empecemos. La presentación de los jurados. Está el magíster Mario Eduardo Hidalgo Villota. Eres profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. También nos acompaña el magíster Jonathan Daniel Gómez Zapata. Él es docente ocasional del Departamento de Economía de acá de la Universidad Nacional, sede de Medellín, y es candidato a doctor de la Universidad de Valladolid, en España. Bien. Segundo, la sustentación del aspirante por parte de Daniel. Entonces, Daniel, puedes empezar a defender tu tesis, por favor. Okay. Muy buenos días, apreciados jurados, profesora Liliana, profesora Nora. En este momento, justamente como lo acaban de mencionar, me dispongo a presentar la investigación del impacto económico y social de las manifestaciones culturales en Chocó, el caso de las fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La directora es la profesora Nora Elena Espinal Monsalve y el que presenta este servidor, Daniel Mendoza. Esta investigación tuvo como objetivo general realizar la medición del impacto económico y social de las fiestas de San Francisco de Asís o de San Pacho, como nos dirigiremos de aquí en adelante, para el año 2018. Para lograr este objetivo general, trazamos unos objetivos específicos, los cuales son analizar la fiesta como manifestación cultural de la identidad en los territorios, la evaluación de las fiestas de San Pacho en el contexto social y económico de Quibdó, además de investigar sobre las diferentes metodologías de medición de impacto económico y el análisis cualitativo de características sociales para poder aplicar el impacto social en la fiesta. Por último, aplicar esto en el estudio de caso, justamente la medición del impacto económico y social de las fiestas de San Pacho en Quibdó para el año 2018. Ok, de esta manera damos paso al marco conceptual de esta investigación, el cual se centra principalmente en la economía de la cultura, entendida esta como un campo de especialización en la ciencia económica, el cual se ocupa del estudio de agentes, instituciones y mercados en relación con la cultura, contemplando las particularidades del sector cultural en los procesos de producción, distribución y consumo, diferenciándola además de otras áreas de la economía. La economía de la cultura adquiere cada vez más relevancia dentro de los estudios de desarrollo económico debido a los efectos que el sector cultural genera sobre el empleo, los ingresos y la producción. Otro concepto es justamente el sector cultural. Este es un sector específico de la economía, de la actividad económica, y es entendido como el conjunto de las actividades culturales, tales como las artes escénicas y visuales, además de los bienes de patrimonio cultural y las industrias culturales. Eh, Allí entonces llegamos al patrimonio. El patrimonio cultural es muy amplio y es entendido como el conjunto de bienes culturales y naturales heredados de antepasados, los cuales permiten conocer la historia, las costumbres y las formas de vida, y además este se divide en patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material son los bienes palpables, los cuales a su vez se subdividen en patrimonio cultural mueble y patrimonio cultural inmueble. El patrimonio cultural inmueble
son entonces los monumentos, las obras arquitectónicas y demás. Y el patrimonio mueble es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones recogen como parte de sus memorias, identidades o símbolos. Ya el patrimonio inmaterial entonces comprende todos los usos de las representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas como parte integral de su patrimonio cultural. Y estos se manifiestan en tradiciones, expresiones orales, artes, espectáculos, rituales y actos festivos. Seguido, otro concepto clave es la identidad. Y la identidad es la expresión cultural de la pertenencia a un espacio por parte de personas, individuos o colectividades. Esto implica la forma en que se perciben a sí mismos y a los otros. Esto implica, las identidades son procesos en el tiempo que nunca acaban y se van conformando no solo por dinámicas propias o endógenas, sino también por diversas miradas y perspectivas que vienen desde los otros. Y ahora llegamos al concepto de fiesta, cuál es la acción cultural, es una acción cultural colectiva, la cual remonta a un acontecimiento que desde algunas genealogías puede ser de índole sagrado o profano. Esto se acciona a través de ceremonias, rituales o actos conmemorativos, los cuales son transmitidos por tradición, con permanencia en el tiempo y puede evolucionar estos en el mismo sentido debido a que es propia de la sociedad que lo celebra. Teniendo claro estos conceptos, nos adentramos ya en la descripción del Chocó, el caso de estudio particular. En la primera imagen podemos observar cómo el departamento del Chocó ocupa el primer lugar en los índices de pobreza monetaria por departamentos, y el departamento del Chocó basa su economía principalmente en la extracción de materias primas, la explotación minera, la pesca y en menor medida en la producción agrícola. Estas actividades económicas aportan tan solo el 0.4% del PIB nacional, y estos aspectos económicos y además las condiciones de vida de los habitantes del departamento hacen que este territorio cumpla con las características que se le atribuyen a aquellas naciones o regiones en condición de atraso. Además de ello, el aislamiento geográfico y las particularidades climáticas han sido una de las múltiples causas de las carencias de redes viales primarias, secundarias y terciarias. Esto evidenciado en que el departamento solamente cuenta con un 3.8% de conectividad vial. Pero bueno, esto justamente por una u otra razón, esta desconexión es la que ha generado una preservación de bienes naturales y culturales. Por ejemplo, aquí podemos observar un habitante navegando por el río Tutunendo del corregimiento de Quibdó, del corregimiento Tutunendo del municipio de Quibdó. Y estos bienes culturales además se ven o se encuentran a lo largo y ancho del territorio chocuano, y entre ellos se dan como las fiestas patronales de la Virgen de la Pobreza, las fiestas de la Virgen de las Mercedes en Ismina, los famosos alabados de Andagoya, y entramos en la fiesta más representativa del pueblo chocuano, que son las fiestas de San Pacho puntualmente. Aquí en esta diapositiva ya podemos ver eventos propios de las fiestas de San Pacho, como lo son la Balsada y la organización de San Francisco de Asís para su procesión el día clásico, el 4 de octubre. Las fiestas de San Pacho tienen data en su primera celebración de 1648, y 364 años después de esta primera celebración, en el 2012, son declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Las fiestas de San Pacho comienzan el 20 de septiembre y terminan el 5 de octubre, convirtiéndola esta en las fiestas más largas del país y una de las más largas en el mundo. El organizador de las fiestas de San Pacho es la Fundación Fiestas Franciscanas, las cuales son las encargadas de captar los recursos para la organización de las fiestas y además tener en cuenta toda la logística para la implementación como tal de las fiestas. Ok, teniendo claro como el contexto de las fiestas de San Pacho, nos adentramos ya a explicar la metodología.
Para el impacto económico se definió la metodología o el método de los efectos. Aquí se puede ver el método de los efectos, contempla la determinación del efecto directo, el cual está dado por los rubros para la financiación de la fiesta, contando los aportes y las donaciones. Y los efectos indirectos, que son determinados a partir del gasto generado por los asistentes a la fiesta. Estos dos efectos generan un efecto local, el cual al aplicarse unos multiplicadores económicos por cada partida de gasto o sector económico que tenga que ver con la fiesta, más la suma de los efectos en los empleos, nos da el impacto económico total o el efecto económico total de las fiestas. Y para el impacto social se determinaron unas categorías cualitativas sociales. La primera de ellas es el bienestar, el cual está dado por la valoración que el público le da a la calidad de la oferta de las fiestas, además del capital social que se determina desde la oferta institucional y la valoración que los asistentes le dan a ella. Además de la identidad, la cual se determina por el sentido de orgullo y que despiertan las fiestas en la población y la fidelización de los asistentes. Y por último, la sostenibilidad, que está dada por la permanencia en el tiempo a través de la motivación de quienes asisten a la fiesta. De esta manera pasamos a los datos y las fuentes de información que se utilizaron para esta investigación. Las fuentes primarias se dieron a través se dieron de dos maneras. La primera fue la aplicación de una encuesta. Aquí en el primer cuadro podemos observar esta encuesta se entregó en los diferentes eventos de las fiestas. Se entregaron 400 encuestas y aquí justamente podemos ver en la última columna del primer cuadro el número de encuestas entregadas por evento. Estas encuestas primero contaron con una prueba piloto, la cual se realizó en la primera semana del mes de agosto, esta con la finalidad pues, de poder entender y si las personas comprendían lo que le estábamos preguntando. Se diligenciaron en total 30 encuestas pilotos entre personas en diferentes barrios del municipio de Quibdó y algunos funcionarios de la alcaldía que nos ayudaron un poco con el diseño de estas encuestas. Ya la aplicación de las encuestas como tal se realizaron justamente entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre del 2018. Fueron aplicadas con la ayuda de 10 estudiantes, de último grado, de grado 11 de la institución educativa mía, Rogelio Velázquez, de la ciudad de Quibdó, a los cuales esto les sirvió para pagar las horas sociales que los bachilleres deben pues cumplir para optar con el grado académico. Además de ello, la otra fuente de información fueron justamente ya de información primaria, fueron entrevistas realizadas a la Mesa de Turismo de Quibdó y a todos los actores pues, que tienen cabida en ella, la Fundación Fiestas Franciscanas, la Alcaldía de Quibdó encabeza en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico y el Ministerio de Cultura de Colombia. Además, pues en los momentos que se realizaron las entrevistas a los diferentes actores de la mesa de turismo, cuentan con mayor relevancia las entrevistas que se le realizaron a los empresarios que tienen que ver con las fiestas, los cuales nos entregaban datos sobre justamente cómo funcionaban ellos en tiempos sin fiestas, llamémoslo así, y cuando el desarrollo de las fiestas, y pues cómo ellos suplían la demanda de las fiestas con unos empleos, ¿sí? Y otras entrevistas ya a unos venteros informales, teniendo en cuenta los antecedentes, cuando indagábamos pues, por los empleos informales, no encontrábamos pues información de ellas, entonces nosotros tuvimos que caracterizar estos venteros, abordarlos a ellos directamente y poder de esta manera determinar el promedio de ventas por día y pues con ello pudimos justamente determinar
el impacto de las ventas informales. En este caso, caracterizamos tres tipos de venteros. Los venteros tipo balde, los cuales se dedican a vender bebidas refrescantes tipo gaseosa o agua. Los venteros tipo trago, que los cuales se dedican a la venta de licor. Y los venteros tipo comida, los cuales se dedican a vender las comidas rápidas en las calles. Los venteros tipo balde se entrevistaron 35, los tipos trago a 20, los venteros comida a la totalidad de ellos, que fueron 30. Teniendo claro ya cómo... Ah, ok, perdón. Entonces, vuelvo un poco de nuevo, de manera muy rápida a la aplicación de la encuesta. Es que se entregaron 400 encuestas, pero se tuvieron en cuenta 392, lo cual resulta representativo según el muestreo aleatorio, dándonos un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%, pues teniendo en cuenta la población objeto. Teniendo en cuenta ya trazada la metodología que nosotros utilizamos y los datos para lograr pues, los resultados de la investigación, les quiero mostrar un poco del desarrollo de las fiestas de San Pacho, cómo se vive las fiestas de San Pacho, para además entender un poco la dimensión de la fiesta, en la idiosincrasia de esta misma y los lugares en los que se celebra la fiesta. Aunque yo no lo escucho, no sé si los demás lo pueden escuchar el video. No, tampoco tiene sonido para mí. Sí, no se escucha tampoco. Bueno, al parecer por temas de conectividad hay como un problema ahí con la reproducción del video como tal. Pero la finalidad de este video era mostrar que absolutamente todos los eventos de las fiestas de San Pacho se realizan en la calle. Y aquí este es un bunde o revolú. Y lo que les quería además mostrar con el video es que en este momento ese video fue grabado en lo que se considera el ombligo del desfile. Y no sé si alcanzan a divisar, pero no se ve ni dónde empieza ni dónde termina este desfile, lo cual da un esbozo de la cantidad de personas que asisten a las fiestas. Y de esta manera damos paso ya a la aplicación del método de los efectos y los resultados pues, de esta investigación concretamente. Y comenzamos justamente con el efecto directo. El efecto directo se encuentra conformado por tres ítems. El primero de ellos son los convenios, los cuales en este efecto representan el 17.4%, los impuestos que representan el 38% y las donaciones que son el cúmulo de estos efectos que representan el 44.4% de los efectos. Esto dando un total en el efecto directo de 1.246.320.386 pesos.
Y de esta manera damos paso a al efecto indirecto de las fiestas, pero antes de llegar al efecto indirecto como tal, es importante aclarar una parte aquí de cómo se da justamente el efecto indirecto. En la primera ecuación que se ve allí, tiene en cuenta el gasto total en cada categoría, el gasto promedio en cada categoría, el número total de asistentes, la participación porcentual del segmento y el gasto medio de un miembro del segmento. Esta primera ecuación es la que se tiene en cuenta para estimar el efecto indirecto total. Y en el segundo cuadro que podemos ver aquí es algo muy importante debido a que es clave determinar el número total de asistentes en las fiestas para poder determinar el efecto indirecto. Y allí cabe resaltar que cuando la Fundación Fiestas Franciscanas nos entregó en el informe que ellos realizan que para el año 2018 las fiestas tuvieron unos asistentes en 95,000 personas. Al momento de indagar por este número y cómo determinaron o estimaron estos asistentes, ellos nos remiten a la Policía Nacional, que es la encargada de determinar desde sus cuadrantes de seguridad el número de asistentes por evento. Y la policía nos entrega el número, nos explica que ellos lo que hacen es estimar el número de asistentes por cada evento y que de esa manera les da, pues sumando los asistentes de cada evento, les da unos asistentes totales. En la segunda columna de este cuadro podemos observar el número de asistentes por cada evento. Pero si nosotros sumamos todos esos asistentes, nos da un total, por cada evento, nos da un total de 115,000 asistentes. Y a nosotros la aplicación de la encuesta había una pregunta puntual que justamente indagaba por en cuáles de las actividades de la fiesta de San Pacho usted participó o participará, y nos dimos cuenta que todos los encuestados respondían que participaban en más de un evento de la fiesta. Entonces, por ello, para no entrar a errores de doble contabilización, adoptamos un coeficiente de reducción, el cual también ha sido aplicado por diferentes teóricos en el uso de esta metodología. Y en este caso, lo que se hizo fue que se realizó una tabla de frecuencia, la cual contenía el porcentaje de encuestados que asistía a cada uno de los eventos. Y esto nos permitió tener porcentajes de participación por cada evento. Luego de obtener el promedio ponderado de la asistencia total, se multiplicó por el número de asistentes que nos daba el ente oficial, y de esta manera obteníamos un nuevo número de asistentes por cada evento, que es justamente la última columna de este cuadro, y sumando estos asistentes, ya con el coeficiente pues, de reducción aplicado, nos da un total de asistentes de la fiesta de 42,170 asistentes. De esta manera nosotros logramos evitar caer en errores de doble contabilización. Ok, entonces aquí ya llegamos al efecto indirecto. Además de ello, cabe resaltar que la aplicación del método de los efectos, en algunas ocasiones se toman el efecto indirecto solo con los gastos que generan los turistas, y otras investigaciones como las de Besa, Sanz y Herrero en el 2009, Pisano, Zuleta, Jaramillo y Rey, se concentran en conocer la demanda del evento cultural sin discriminación entre residentes y turistas, sino a través de los datos de los participantes totales, argumentando que para determinar los efectos económicos en las fiestas donde se presentan pocos turistas, como en las de este caso, pues se deben de tener en cuenta los gastos generalizados por todos los asistentes, debido a que estos además representan los residentes en este caso un número significativo, y por la tradición destinan unos recursos específicos para el disfrute de las fiestas. En el primer cuadro podemos observar la relación discriminada entre
turistas y residentes y entre los que gastan y los que no gastan en las fiestas. Y en el segundo cuadro, pues teniendo en cuenta el primero, podemos observar cuánto gastan cada uno, pues cada uno de ellos en las diferentes categorías de gasto que establece la metodología. Y de esta manera damos paso a la presentación ya como tal, luego de aplicar la ecuación que les presenté anteriormente, el efecto indirecto total de las fiestas por cada una de las partidas de gasto que presenta la metodología, y que estas al sumarse dan un total en el efecto indirecto de las fiestas de 8.061.754.384 pesos. Y ahora damos paso al efecto inducido. Aquí podemos observar entonces de nuevo las categorías de gasto y qué se tiene en cuenta en cada una de estas categorías. Y pasamos a determinar en el segundo cuadro el efecto local, que es justamente en las categorías determinadas, el rubro específico del efecto directo y del efecto indirecto para generar el efecto total, el cual se le aplican ya los multiplicadores económicos que tomamos del estudio de Villamil y Hernández en 2016, el cual recoge la mayor cantidad de datos disponibles para la construcción de estos multiplicadores, pues además es presentado por el Banco de la República, teniendo en cuenta las cuentas nacionales y teniendo en cuenta los datos del Departamento Nacional de Planeación, lo cual nos permite pues tener una mayor cantidad de recursos para poder tener en cuenta estos multiplicadores, y una vez aplicados el efecto total indirecto asciende a unos 11.679.855.600 pesos. Y de allí sale el efecto inducido neto, que es el resultante pues, de restarle al efecto inducido total el efecto directo y el efecto indirecto. Y este efecto inducido neto pues, nos da 2.371.780.850 pesos. De esta manera llegamos a los efectos en el empleo. Se tienen en cuenta los empleos directos, los cuales son los empleos de la Fundación Fiestas Franciscanas, los indirectos de los músicos, las personas encargadas de logística y producción, los artistas y pedagogos. Y además aquí se tienen en cuenta los efectos en el empleo, en los diferentes sectores de incidencia de las fiestas, que son el hotelero, el alimenticio, los bares y transporte. Aquí, en este segundo cuadro, podemos observar en la primera columna la frecuencia de funcionamiento de cada uno de estos sectores, el porcentaje de la frecuencia de funcionamiento de cada uno de estos sectores en los momentos en que no hay fiesta. O sea, y luego se les indagó a los empresarios justamente por el porcentaje de la frecuencia ya con las fiestas en funcionamiento, y que este diferencial de la frecuencia de funcionamiento repercute en el aumento de unos empleos indirectos de las fiestas, que en este caso para el sector hotelero es de un 30%, el sector alimenticio un 20%, los bares un 10%, en el sector transporte, si bien aumenta la frecuencia de funcionamiento, esto no infiere en la demanda, en efectos pues, de contratación. Y ahora llegamos al efecto en los empleos informales o en las ventas informales. Este efecto es muy importante debido a que tanto la Mesa de Turismo como la Mesa de Turismo de Quibdó, como la Secretaría de Desarrollo Económico de Quibdó, se han dado en la tarea de determinar justamente las ventas de estos venteros informales y el número total de venteros informales a lo largo del tiempo, y no lo han podido determinar. Esto además se ve reflejado
en la política pública de turismo de Quibdó, en el apartado Fiestas de Zampacho, donde evidencian justamente la necesidad de caracterizar estos. Teniendo en cuenta lo que nosotros pudimos trazar, determinamos que los venteros informales en las fiestas de Zampacho son alrededor de 1.000 venteros informales, y los cuales tienen unas ventas de 101 millones de pesos aproximadamente. Es un dato muy importante porque de este dato en particular no se tiene data, y de los venteros informales mucho menos. De esta manera llegamos al grueso de esta investigación, y es la determinación del efecto económico total de las fiestas de Zampacho como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es justamente el efecto directo, asciende a los 1.246 millones. El efecto indirecto asciende a los 8.061 millones de pesos. El efecto inducido neto a los 2.371 millones de pesos. El efecto en los empleos informales a los 271 millones. Y el efecto o el impacto económico total de las fiestas de Zampacho en Quibdó ascienden a 11.950 millones 956.620 pesos. Y a la hora de comparar el impacto económico de las fiestas de Zampacho y su contribución en el PIB, nos damos, se evidencia que las fiestas de Zampacho, en el municipio de Quibdó aportan al PIB en un 0.009%, y en el departamento del Chocó en un 0.00003%. Ahora bien, si comparamos un poco el efecto económico total de las fiestas de Zampacho con otros rubros, nos damos cuenta que, por ejemplo, el presupuesto de la Dirección de Cultura de Quibdó es tan solo el 1.7% frente al impacto económico total. Y las fiestas el efecto económico de las fiestas de Zampacho representan el 5.5% del presupuesto municipal para la vigencia del 2018, ¿vale? Es un resultado bastante alentador. Y poniendo ya en términos de costo-beneficio, las fiestas de Zampacho generan por cada peso invertido casi 9.6%, casi 9.6 pesos por cada peso invertido. De esta manera damos paso a el impacto social. ¿Cómo determinamos el impacto social? La primera categoría del impacto social es el bienestar, la cual está dado por la valoración de la experiencia de la fiesta, y se determinó a través de unas preguntas que se realizaron justamente a los asistentes de las fiestas, como el bienestar de la población, donde primero a los asistentes de la fiesta se les pedía que calificaran estas preguntas que se ven acá en una escala de 1 a 5, donde 1 era muy malo, 2 era malo, 3 era regular, 4 era bueno y 5 era muy bueno. De esta manera podemos ver que en la mayoría de estas preguntas que se realizaron, todas las preguntas, las personas las contestaron que les parecía muy buena, valorando altamente la categoría del bienestar. Y si le fuéramos a dar una calificación cualitativa, podríamos decir que en promedio el bienestar se ve representado en un 4.3%. El capital social está dado por la satisfacción, la oferta de las fiestas, y esta se determinó a través de 2 preguntas que son con respecto, teniendo en cuenta el tiempo y el dinero que las personas emplearon en el disfrute de las fiestas, considera que valió la pena las fiestas, y el 80% de las personas afirma que valió la pena. Y esto además se puede ver traducido
en la disponibilidad a pagar que las personas tienen por el disfrute de las fiestas, que si bien no es un objeto del cual, o que determine esta investigación la disponibilidad a pagar, es interesante conocer que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar alrededor de 10.000 pesos para el disfrute de las fiestas, lo cual además da una buena valoración al capital social, a la categoría de capital social. La identidad está determinada principalmente por el sentido de orgullo que tienen o que generan las fiestas en los participantes de las personas, en los participantes de las fiestas, y en esa pregunta podemos observar que aproximadamente el 85% de las personas dan una respuesta afirmativa. Y además de ello, la identidad está dada por la fidelización que los asistentes de las fiestas tienen y que en las preguntas que se le hacen pues de este campo, que son si participará en los próximos años, si hablará de manera positiva de las fiestas y si recomendará participar a otras personas en las fiestas, las personas califican de igual manera que con el bienestar de 1 a 5, mayor que 4 en estas variables, y si lo lleváramos a términos cualitativos sería un promedio de 4.5. Por último, la sostenibilidad está dada por la motivación de los asistentes a la fiesta y pues justamente la proyección en el tiempo que esta tiene. Y está dada por principalmente 3 preguntas, y es cómo se percibió el ambiente de la fiesta. Prácticamente el 70% de las personas dijeron que bueno. Consideran que la fiesta conservan expresiones culturales ancestrales, el 86% de las personas dijeron que sí. Y muy importante, justamente con la sostenibilidad, aproximadamente el 80% de los asistentes a las fiestas manifestaban que no era la primera vez que participaban en las fiestas, lo cual da una muestra de que haciendo pues una analogía, quien va a las fiestas de San Pacho, repite. De esa manera llegamos a las conclusiones. Y las principales conclusiones de esta investigación en el ámbito de la economía y de la cultura es que se profundiza en 3 elementos. Primero es el sistema de flujos económicos a través del método de los efectos, como ya les presenté. El segundo es el aspecto que tiene que ver con las posibilidades de intervención pública con esta investigación como herramienta para la toma de decisiones. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeño, y es que tiene en este caso esta investigación una importancia tan grande para la administración municipal en este caso, que el día de mañana en ese momento el Consejo Municipal de Quibdó se encuentra en los debates para la aprobación del presupuesto en la vigencia 2021, y por pedido del presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas, me dice que presente ante el Consejo de la Ciudad los hallazgos de esta investigación, justamente con aras a que se le pueda dar por parte de la administración una mayor difusión a las fiestas, y además de ello unos mayores recursos para la realización de la misma. O sea que con lo que les estoy contando en este momento, además enfatiza en la importancia de esta investigación. Cierro el paréntesis. El tercer elemento que es que sirvió para la construcción, a la reflexión teórica y la constatación empírica del comportamiento de los agentes, las instituciones y los mercados relacionados con la cultura y los bienes derivados de ella en contextos sociales como el del Chocó y el de Quibdó. Cabe resaltar que aunque en Colombia no cuenta con TIOs como las que propone en la metodología, TIOs regionales y locales, esta investigación adoptó, como ya les había comentado, el trabajo de Bellamil y Hernández, el cual recoge pues la construcción de coeficientes técnicos nacionales, integrando los principales sectores de la economía y mostrando sus encadenamientos sectoriales. Y el impacto social es la suma de varios enfoques, que además es muy importante resaltar que en general los estudios de impacto económico
los que son netamente impacto económico siempre manifiestan que este impacto económico tiene un impacto social en la población. Y pues esta investigación pudo determinarlo, sumando varios enfoques, principalmente los 2014, con las categorías que ya les mostré. El diseño metodológico, y además el diseño metodológico presenta una novedad, como les contaba cuando les presenté el efecto de los empleos informales en la caracterización de estos venteros, los cuales desde los antecedentes no habían sido más que considerados determinados, dando respuesta a la misma necesidad expresada por la política municipal de turismo, como ya les comenté, y en la rendición de cuentas del plan de desarrollo de la administración pasada. Y además cabe resaltar que estas ventas informales tienen un aporte significativo de aproximadamente el 1.3% en el impacto económico total de las fiestas de San Pacho. Además, esta investigación tiene en cuenta la función de producción en los efectos vía renta, es decir, los aumentos en la remuneración de los trabajadores al elevarse la producción en un sector para satisfacer la demanda de otro sector, como les explicaba en el impacto en los empleos formales, evidenciando de esta manera que la demanda de las fiestas genera un aumento en los empleos indirectos formales de aproximadamente en sector de incidencia de un 20%. Y por último, las fiestas de San Pacho, como patrimonio inmaterial de la humanidad, siendo la máxima expresión de identidad del pueblo chocuano, se convierte en un recurso económico dinamizador de la economía, como estrategia de preservación, como contribución al bienestar social y cultural de su comunidad. De esta manera, les doy muchas gracias y culmino la presentación de esta investigación. Bueno, gracias, Daniel. Continuando con el orden del día, el tercer punto, la intervención de los jurados. En primera instancia, lo va a hacer el profesor Mario Eduardo Hidalgo Villota y luego el profesor Jonathan Daniel Gómez. Perfecto. Daniel, sí me escuchan perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, señor. Bueno, yo tengo como algunas preguntas, ¿no? Estuve revisando un poco el último documento que Daniel compartió con nosotros, más la presentación. Tengo una duda, Daniel, por ejemplo, cuando tú dices de que la policía calcula lo que son los turistas y las personas, pues primero diría que la policía no tiene esa función, ¿verdad? Y en el caso del carnaval de negros y blancos de Pasto, pues se trató de buscar una información para aproximar y estimar un poco como los turistas que visitan el carnaval durante, pues, digamos, los días claves. Y fue complicado, tocó utilizar una metodología distinta, o sea, de ocupación de espacios físicos para lograr saber más o menos, y una encuesta que se aplicó a los residentes locales, donde se incluía una pregunta de cuántas personas recibían ellos en las casas, incluso en los mismos hoteles, para determinar cuánto podía ser, digamos, el volumen de personas que visitaban la fiesta, ¿no? El Carnaval de Negros y Blancos. Entonces, bueno, ahí me quedan como, digamos, algunas preguntas. ¿Por qué la policía tiene esta información? ¿Verdad? Por otro lado, Daniel, las ventas. O sea, tú calculas las ventas y, bueno, dices que hay alrededor de 1000 vendedores ambulantes y que esos 1000 vendedores ambulantes pues representan como 271 millones de pesos entre lo que es la comida, el aguardiente, el agua, bueno, todo este tipo de productos, pero tú también los metes ahí en la parte del cálculo de los efectos, ¿sí? Si ellos prácticamente estarían ya como metidos en el consumo
que estarían en los efectos inducidos. No sé por qué haces eso. ¿Sí? Otra cuestión que tengo ahí es un poco que me salta dudas es sobre la generación de empleo, ¿verdad? Si nosotros medimos y sumamos todos los empleos que aparecen ahí, que tú los llamas empleos indirectos, de 5.420, bueno, ¿cómo se logra hacer eso? O sea, ¿cómo se logra medir ese empleo? ¿Verdad? Y me gustaría también que nos aclares el concepto entre empleo directo y empleo indirecto, o sea, bueno, cuál es la terminología que se utiliza en esa parte, ¿verdad? Y pues a ver, ¿qué más puedo decir? Pues me parece que en las conclusiones, Daniel, no se habla sobre la cuestión de lo que sería la política pública que las fiestas pueden representar. ¿Verdad? Estas fiestas son importantes, son prácticamente declaradas, al igual que el Carnaval de Negros y Blancos, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues datan del siglo XVII, son mucho más antiguos que el Carnaval de Negros y Blancos. Y me parece que no es solamente que el Consejo, digamos, debería como pedir que se haga una presentación de los resultados de la investigación, sino que esto debería servir como para fortalecer la política de inversión, ¿verdad? Y la política de participación de los usuarios. Bueno, tampoco veo un poco sobre la parte de lo que tiene que ver las edades de los participantes. O sea, cuál es la población que tiene que potenciarse dentro de esa política pública, quién debería ir dirigido, ¿no? Digamos, no solamente proyectos ni programas, sino yo diría una política pública que debería construirse para tratar de preservar, para tratar de promover, para tratar de difundir, bueno, y de desarrollar muchas acciones en beneficio pues de las fiestas de San Francisco que representan realmente algo muy importante para la ciudad de Quito y para el departamento del Chocó. Esas serían como mis inquietudes. Ok, ¿respondo ya o es después de la intervención del profesor Jonathan? Ok, voy a No, responder. perdón. Daniel, no, es después de la intervención del profesor Jonathan, porque el cuarto punto es precisamente para las preguntas y discusión. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, siguiendo el orden, primero que todo, pues felicitar evidentemente al estudiante Daniel y a su directora, la profesora Nora. Encuentro el trabajo muy proponente, creo que hay un desarrollo metodológico claro, creo que el objeto de estudio es interesante, es necesario, ya lo cuentas en tu exposición, Daniel, la relevancia como un patrimonio inmaterial, además declarado por la UNESCO. Entonces, iniciar como mi intervención con este reconocimiento. Cada vez yo creo que se profundiza y se va como dando más fuerza a esta línea de economía de la cultura en el país, que ha sido promovida por la profesora Nora Espinal, y creo que este tipo de trabajos ayudan mucho y creo que este aborde que se hace tanto desde la reflexión teórica, porque hay unos elementos que planteas, si bien la metodología del cálculo de los efectos económicos se ha probado, y creo que es muy importante para esos argumentos del impacto económico que generan las fiestas y el patrimonio inmaterial cultural, también hay un acercamiento novedoso en cuanto a esa medición del valor o el impacto social con las categorías que ustedes han definido. Entonces creo que ya es una complementariedad muy importante y creo que hay que tener como en consideración eso. Veo que también hay un elemento de desarrollo. Me gusta cuando la extrapolación de los efectos inducidos has tenido también en consideración la matriz insumo-producto a nivel nacional, porque esto lo acota a una realidad propia del país, ¿cierto? Cómo podemos tener esos efectos multiplicadores y por tanto sustentados en el trabajo de Hernández y Villota, pues se puede hacer una estimación más apropiada de lo que estos flujos monetarios se dan. Entonces quiero también como
como resaltar esto. Me parece importante y reconocer, sobre todo como nos mostrabas en la manifestación de la fiesta, y que sabemos que los estudios en economía de la cultura, ¿no? Desearíamos tener unos observatorios o una información primaria recolectada de manera pues, como agrupada, pero nuestro mayor desafío también es levantar esta información. Entonces, en la manifestación y en el ejercicio que tienes, el plantear estos instrumentos de recolección primaria, tanto para estimar los gastos que han tenido la demanda interna y también de visitantes, así como tener un ejercicio de entrevistas a toda la oferta, creo que hace que tenga una robustez el ejercicio. Hay también unos elementos que pudieran, que pues no se pueden tener en cuenta para adelante si te interesa este tema, ¿cierto? Hay unos estudios que plantean la posibilidad también de estimar el impacto económico a través de unas estimaciones de insumo producto o con otras técnicas econométricas, que pudiera ser interesante para otro momento. No es el alcance, por supuesto, de esta tesis, pero sí revela que hay un campo para seguir explorando, para seguir haciendo estas mediciones, y sobre todo que, digamos, en el país tenemos unos estudios desde el convenio Andrés Bello, el mismo estudio que el profesor Mario Hidalgo nos ha comentado que se ha hecho en Pasto, el que tú estás presentando, pero creo que esas metodologías paramétricas todavía no han sido exploradas y podrían motivarte si quieres continuar con esta línea. Yo creo que me gustan esas conclusiones finales, ¿cierto? Sobre todo la última, cómo la manifestación de la cultura y cómo la identidad se convierte en un recurso productivo, específicamente en un contexto como en el Chocó, donde tú nos contabas al principio, pues el aporte que tienen sus actividades productivas, esa desconexión que han tenido en el país, si bien ha jugado a favor para la conservación de la manifestación cultural, también sabemos que hay unas brechas y que hay unos procesos de desigualdad, y que precisamente este tipo de tomar la cultura como centro, y en eso sí comparto lo que el profesor Mario decía, como ponerlo como política central, podría generar cada vez este cambio y la dinamización en el territorio. Para terminar mi intervención, solo quiero plantearte dos cuestiones que me surgen a la hora de analizar el trabajo y de escuchar tu exposición. Deme un segundo que tengo, va a pasar una venta afuera, entonces, para que no nos... Profesor Jonathan, se silenció su micrófono. No, lo silencié porque está pasando un vendedor ambulante, entonces... Ah, entiendo. Ya, que les decía que quiero plantearte dos preguntas que me gustaría que nos pudieras expresar y explicar con un poco de mayor detalle, porque quedan ahí, y es que, sí lo planteaba ya el profesor Mario, hay un concepto tú lo hablas de empleos informales. Yo creo que es muy interesante, tú ya decías que había un interés de reconocer cuántos empleos informales, entonces complementar con la conceptualización, que nos expliques cuál fue el diseño, porque creo que es un aporte en los estudios que se han revisado y que tú lo mencionas, de hecho en la tesis no se aborda este efecto a través de la medición de efectos de empleos informales. Entonces cuéntanos un poco a mayor detalle cómo se dio, cómo se consideró. Tú haces un listado por actividad económica, pero sí quisiera que nos contaras a mayor detalle y profundidad este elemento metodológico aplicado en tu estudio. Y lo otro, pues claramente nos mostrabas en el ejercicio, pues este video de no había principio ni fin de la aglomeración. Esto yo creo que también en el contexto del Chocó, enfrentarse a estudios de impacto y de estas mediciones generan un desafío. Entonces quiero que nos cuentes las principales dificultades que se pudieron presentar en el ejercicio, en la recolección de información, y cómo fueron sorteadas. Esos serían como mis dos cuestionamientos para tener una mejor claridad acerca de tu ejercicio. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Daniel, Jonathan Daniel. Continuando con el orden del día, el cuarto punto
es las preguntas y discusión entre el aspirante y los jurados. Ok, entonces doy paso a responder pues como las preguntas y las intervenciones en general que han hecho los dos evaluadores. Entonces comienzo por las que hizo el profesor Mario Hidalgo. Primero cuando, pues el primer punto es aclarar que la policía no es la que dice cuántos turistas o cuántos residentes hay en la fiesta, sino que la policía entrega el número total de asistentes por cada evento en general. Eh, las técnicas pues no son reveladas por cuestiones de seguridad y las técnicas que ellos utilizan. Sin embargo, esta información es oficial, ¿cierto? El número de turistas o el porcentaje de turistas y de residentes es estimado dado justamente gracias a la encuesta que nosotros realizamos, en la encuesta principal que nosotros realizamos, donde preguntábamos, había una pregunta específica que decía si era el municipio o no, algo quizá similar a lo que se pudo hacer en el estudio del caso del Carnaval de Negros y Blancos, donde gracias pues a esta encuesta, las personas encuestadas fueron un 17% turistas y un 83% residentes. Ok, esto como primera pregunta como tal. Luego, en la pregunta que se hace sobre los empleos y la diferenciación en los empleos, nosotros tomamos estos empleos directos e indirectos gracias al informe de la rendición de cuentas de la gestión que realiza o que nos entrega la Fundación Fiestas Franciscanas. Estos datos son tomados netamente de allí y con este número con esta discriminación y con este número de empleos. Los formales, que son los empleos como tal o las personas que trabajan en las instalaciones de la Fundación Fiestas Franciscanas, son 300. Los indirectos, con la contratación de los músicos, que son 320. Las personas encargadas de la logística y la producción son 300. Y los artistas, pedagogos, talleristas y bailarines, que son 4.500. Estos datos los entrega la Fundación Fiestas Franciscanas. Y pues los empleos indirectos pues de los sectores que tienen que ver pues con las repercusiones de las fiestas, como el hotelero, la alimenticio, bar y transporte, está dado por frecuencias, por porcentajes. Esto debido que en el momento pues que se pidió pues la información, la única información que podíamos obtener eran a través de las entrevistas a los empresarios de cada uno de estos sectores esos porcentajes. Esto justamente pues también es un problema pues en la recolección de datos, adelantándome un poquito a una de las preguntas del profesor Jonathan. Bueno, además, cuando en una de las acotaciones que entrega el profesor Mario, habla sobre la contribución pues, a la política pública para la financiación que podía obtener esta investigación, que no solo ante el Consejo Municipal, y sí, justamente eso es lo que se busca, pero en primera medida, pues atendiendo la invitación que me realiza el presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas para presentar en primera medida los hallazgos de esta investigación en el Consejo Municipal el día de mañana, pues justamente deja la puerta abierta a la administración municipal como tal para que entonces incluya, si lo considera, los resultados de esta investigación, tanto en la política pública de turismo de Quibdó, en el apartado Fiestas de San Pacho, como en general en las estrategias de la Dirección de Cultura para aumentar pues, los rubros de financiación de las fiestas propiamente, además de la difusión y la llamada de turistas principalmente, porque como les comenté ahora, las fiestas de San Pacho, además pues
como antecedente ya teníamos en cuenta que presentan poco turistas. Esto se puede dar por un sinnúmero de posibilidades que si entramos en ella, pues se nos alargaría muchísimo en el tiempo, pero una de ellas también se debe a la desconexión vial que hablábamos para acceder a Quibdó, más que todo es por vía aérea, bueno, en fin. Y además el profesor Hidalgo preguntaba sobre las edades de los participantes. Aquí en la presentación no lo traje, pero en la tesis como tal hay un apartado del análisis descriptivo en las características sociodemográficas de los encuestados, y es que el mayor rango etario de participantes en las fiestas es de población joven. Está integrada de adultos jóvenes entre los 18 y 38 años de edad. Entonces, allí pues como una estrategia, lo cual nos decía el profesor hacia dónde debería estar enfocada, justamente esta debería ser hacia más que todo la juventud o los niños, debido a que estos son justamente los encargados de seguir teniendo la identidad que representa las fiestas de San Pacho para el contexto del municipio de Quibdó, y ellos mismos pues como quienes preservan estas fiestas, como llamados a preservar y a proteger la realización de estas fiestas como se viene dando de manera gratuita, con toda su esencia. Además de ellos, también se me escapaba otra pequeña sobre los insumos que también esta investigación se puede dar también como insumos, además al documento COMPEX de preservación que pide la UNESCO para seguir siendo patrimonio material de la humanidad. Y es que si revisamos este documento, también se encuentran un montón de ítems que aún no se han llenado. Entonces también puede llegar a alimentar el documento justamente de salvaguardia de las fiestas. Bueno, y ahora, atendiendo las consideraciones, acotaciones, recomendaciones y preguntas del profesor Jonathan, recojo pues de manera muy, muy amena todas las recomendaciones que se realizan a la investigación sobre las próximas contribuciones o lo que se le pueda agregar pues a la investigación como tal. Y ya entrando a las preguntas que el profesor Jonathan realiza, que son las dificultades en la recolección de la información, las dificultades muchas. Entonces allí comenzaban con un esbozo justamente en la recolección de fuentes secundarias, debido a que no se encontraban muchos de los datos que se creían que se podían encontrar para las fiestas, pues siendo estas un patrimonio material de la humanidad, y que en algún momento, pues en el 2012, para poder entrar en el reconocimiento por la UNESCO, tuvieron que haber ya una serie de documentos y demás, pero había muchas cosas que no estaban allí. Y cuando nos acercábamos a los entes públicos, como la alcaldía y los diferentes estamentos de la alcaldía, no se contaban con la suficiente información. La Fundación Fiestas Franciscanas entonces se convirtió como el actor principal de cohesión para el levantamiento de esta información secundaria, y fue un proceso de mucho desgaste porque hubo que levantar información que no se conocía, inclusive desde algunos instrumentos de orden jurídico eh, como, como recursos de petición formal ante la alcaldía de datos y demás. Y además de ello, pues en la recolección de datos primarios, justamente en la aplicación de la encuesta como tal, lo primero fue que a los estudiantes pues, de grado 11 de la institución mía se les realizó pues un proceso de capacitación para que ellos pudieran entender en qué consistían las fiestas y el instrumento que se les iba a entregar para que
ellos diligenciaran pues con las respuestas que los encuestados dieran, y justamente que necesitábamos pues tener allí en primera medida esta capacitación. Fue un poco difícil pues porque no se entendían muchos términos y bueno, en general, pero se pudo sobrellevar y los jóvenes entendieron pues bien la, la, la encuesta como tal. Y además de ello, entonces ya la dificultad más grande fue ya la aplicación como tal del cuestionario a los asistentes, porque como pudimos ver en el video, la dificultad era que principal era que las personas aceptaran destinar un tiempo que tenían ya predispuesto para utilizar en el disfrute de las fiestas, sacarlo pues para responder estas preguntas. Entonces, pues allí recoge como las mayores dificultades pues, que hubo en el proceso, además con las adaptaciones de la metodología del caso particular de estudio. Y la otra pregunta del profesor Jonathan es en cuanto a los empleos informales, ¿cómo se hizo? Y aquí me quiero ir a esta diapositiva, voy a ponerla grande. No sé si se logra ver, en la segunda ecuación de esta diapositiva, justamente es una ecuación que, teniendo en cuenta toda la información que nos dieron las personas implicadas en el desarrollo de las fiestas y los expertos en las fiestas, como el presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas, la Mesa de Turismo, entre muchos otros, la directora de tesis, la profesora Nora, plantea esta ecuación, la cual recoge el número total de eventeros, el número de días que dura el evento total por cada tipo de eventero y el promedio de venta de los venteros en el evento. Y la estimación de los venteros, que son alrededor de 1000, se pudo determinar debido a que se les preguntaba pues, a cada tipo de venteros, primero, cuánto en dinero era lo mínimo y lo máximo que ellos vendían para sacar un porcentaje ponderado, un promedio ponderado, y ya luego un porcentaje de ventas por cada ventero. Y además, cuántas personas ellos atendían por evento. Entonces, los venteros, tipo Valde, atienden en un radio entre 120 y 150 personas por cada evento, promediándolo en una atención de 130 personas por evento, y teniendo en cuenta entonces los datos oficiales de los asistentes por eventos, esto nos daban un número de venteros de cada tipo, y pues de esa manera pudimos concluir que el número de venteros informales era aproximadamente de 1000 venteros informales, y sus ventas eran aproximadamente 271 millones de pesos. Ya de esta manera terminó pues las preguntas que me hicieron los jurados. Bueno, los jurados quieren intervenir nuevamente o contrapreguntar al estudiante. Muchas gracias, Daniel. No, yo por mi parte no tengo más preguntas. Me ha quedado claro con la intervención que ha hecho Daniel, además con las respuestas que le ha dado el profesor Mario. No sé si él tenga algo más. Sí, Daniel, pues yo tenía ahí un par de comentarios, no tanto como preguntas, sino más que todo como consejos, ¿no? O sea, en las investigaciones la idea es buscar un poco como la verdad.
aunque pues como lo manifiestan, por ejemplo, expertos, ¿no? En los temas metodológicos, pues la verdad es prácticamente es como la sombra en la oscuridad. O sea, posiblemente no se la logra, en especial en ciencias sociales como la economía, pero pues uno diría, al menos deberíamos aproximarnos. ¿Para qué? Para que este tipo de investigaciones, de estudios, como que reflejen algunos elementos esenciales y permitan resaltarlos. Cuando, por ejemplo, tú hablas de la junta que se encarga de la organización, ellos pueden, digamos, hacer un informe y pueden colocar cualquier número de empleos, pero me imagino que ellos no tienen una metodología de medición. ¿Sí, mira? Esto es más o menos como los informes de gestión de los políticos, o sea, están inflados y colocan cosas que a veces tratan como bueno, presumen un poco en sus informes de gestión. Entonces, hay que tener como cuidado en eso. Yo creo que debemos ser críticos, ¿no? Y debemos valorar muy bien las fuentes de información y los datos, porque pues, este tipo de investigaciones me parece que son muy interesantes. Esta línea de investigación en economía de la cultura pues se está potenciando y la idea es que se puedan hacer más estudios, pues ojalá de las fiestas que cada localidad tenga, ¿verdad? Y que haya personas interesadas en esto. Lo que sí te recomiendo, Daniel, es que coloques dentro de las conclusiones la necesidad de que, digamos, el municipio como tal, hablemos de la administración municipal, se preocupe por una política pública que trate como de fortalecer las fiestas, de impulsarlas, de darles mayor inversión, de focalizar las poblaciones como, digamos, que serían claves, en este caso la juventud. Incluso el hecho también de transformar los eventos, ¿no? Porque no quiere decir que los eventos tengan que ser iguales siempre. El carnaval de negros y blancos ha sufrido unas transformaciones muy grandes en los últimos años. Hoy hay más eventos para los jóvenes, ¿verdad? Y creo que eso le ha dado pues una relevancia enorme. Entonces también hay que, digamos, al menos escribirlo como para que ellos pues ojalá lo puedan leer y puedan reflexionar en torno a eso, ¿no? O sea, tu competencia pues como magíster no es pues, influir en eso, ¿verdad? Ni hacerle la política pública, sino simplemente sugerir de que es importante pues que las fiestas tengan al menos unos instrumentos de planeación que permitan que este patrimonio pues se preserve por un lado y por otro lado pues se fortalezca. Eso me parece que podría ser muy valioso y pues al igual que Jonathan me uno, pues, me parece muy interesante que te hayas preocupado por este tema, que le hayas dedicado tiempo, bueno, que hayas conocido otras experiencias en estudios realizados no solamente en Colombia, sino pues, en el mundo, ¿no? Sobre el tema de la economía de la cultura y que ojalá pues hayamos más personas, seamos más personas las que estemos interesadas en aportar en este tipo de estudios. ¿Listo, Jonathan? Bueno, y felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias. Continuando con el orden del día, el quinto punto es la evaluación. Para esto, tanto la directora como todos los asistentes debemos retirarnos, ¿sí? Para que los dos jurados deliberen libremente. El mes de noviembre de 2020, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escuchamos, Liliana, sí. Perfecto, Sí, gracias. Qué pena. Sí. De 2020, siendo las 10 a.m., se realizó la sustentación de la tesis de la maestría en Ciencias Económicas titulada El impacto económico y social de las manifestaciones culturales en Chocó, el caso de las fiestas de San Francisco de Asís en Quibdó, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, presentado por el estudiante Daniel Eduardo Mendoza. Estuvieron presentes los profesores jurados de tesis, el profesor Mario Eduardo Hidalgo Villota, el profesor Jonathan Daniel Gómez, la directora de tesis, la profesora Norelena Espinal Monsalve, y la profesora Liliana Yanet Franco Vázquez, quien presidió la defensa en su calidad de representante del Comité Asesor de Posgrados del área curricular. Realizada la presentación y sustentación por parte del estudiante,
Las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados después de deliberar dan la calificación de aprobado. Entonces aquí está la firma del profesor Mario, del profesor Jonathan. Bueno, continuamos. Ya. Eso es todo. Está aprobada la tesis. Un momento. Sí, un momento. Sí, perdón. Voy a leerlo. Lo siento. Qué pena. Lo que colocaron los jurados. La presente tesis aporta a la generación del conocimiento en la línea de investigación de economía de la cultura, constituyéndose en un estudio de importancia en el tema de fiestas culturales. El tesista desarrolla los objetivos trazados de la investigación y la metodología utilizada es pertinente a dichos objetivos. La presente investigación permite verificar la coherencia entre la formación impartida en la maestría en Ciencias Económicas y el objeto de investigación desarrollado. La presente investigación hace uso del instrumental de análisis económico cuantitativo aplicado al sector de la cultura. Por lo anterior, aprobamos la tesis en mención y sugerimos al tesista considerar las siguientes observaciones que podrían mejorar la presentación del manuscrito. Primero, revisar en el informe final de tesis la redacción, aspectos gramaticales y de citación. Segundo, en las conclusiones, considerar la necesidad de recomendar el diseño a una política pública cultural para fortalecer este tipo de patrimonio inmaterial de la humanidad, haciendo énfasis en la población joven. En constancia se firma la presente acta. Esta es la firma del profesor Jonathan y del profesor Mario.